director del CUCAY Tucumán. Hablamos del doctor Aldo Munadera, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos también, doctor, su presencia acá. Bueno, buen día a todos. Un gusto para mí estar acá en el estudio. Ya habíamos tenido algunas conversaciones por otras vías, pero bueno, estar en el estudio es un placer para mí. Muchas gracias. Bueno, un poco para que nos cuente acerca de cómo ha trabajado el CUCAY en este periodo pandémico, que ha sido difícil para todos y supongo que para la institución también. La verdad que sí, fue bastante difícil. La pandemia impactó en todos los ámbitos de la salud y fundamentalmente en las prácticas que son de alta complejidad. ¿Por qué? Porque hay equipos multidisciplinarios, las labores se hacen y se realizan en lugares que tienen alta complejidad, como terapia intensiva, quirófanos de alta complejidad. Todos estos organismos y establecimientos se han visto abocados a la pandemia, con lo cual las otras actividades dentro de esos ámbitos se han visto reducidas. ¿Han bajado los índices de trasplante, podemos decir? Han bajado los índices de trasplante, de donación de órganos, ha impactado en toda la nación. Igualmente, Tucumán ha trabajado durante toda la pandemia. La media nacional del año pasado fue 9.8 donantes por millón de habitantes y Tucumán tuvo 16 donantes por millón de habitantes. ¿Y los números cuáles tendrían que haber sido? Y bueno, el año anterior, que fue en el año 2019, Tucumán tenía 35 donantes por millón de habitantes. O sea, el impacto fue importante y la media nacional era de 20, casi el doble de lo que se produjo el año pasado. Bien, ¿y están preparados para remontar esto? ¿Cómo van a...? Obviamente, ya en el último trimestre ya del año pasado se vio lo que los números han aumentado, han avanzado. Esperamos volver a la normalidad después de toda la vacunación que se puede hacer y la disminución del impacto también del virus en la población. Así que esperamos remontar esto y pensar que si durante la pandemia, que fue casi un parate, casi un 100%, se ha producido donación, se ha producido trasplante, hubo también distintos viajes a otros lados para hacer trasplante en otros lados, así que pensamos que con una situación más o menos normal podemos remontar los números. Bueno, arrancaron el año con buenas proyecciones en cuanto a donaciones y en cuanto a nuevos modos de donar. La semana pasada inauguraron un centro para trasplante de médula ósea. Bueno, no inauguramos, realmente la semana pasada lo que hicimos es el convenio con INCUCAY Nación. INCUCAY Nación ve y proyecta un centro de trasplante para médula ósea en Tucumán con impacto regional. Eso es muy importante para nosotros, no solo porque el INCUCAY Nación se fija en Tucumán, porque no es casualidad que se fije en Tucumán. Hace 10 años que Tucumán se encuentra dentro de los 3 primeros lugares dentro de la Argentina en cuanto a todo lo que es temática de donación y trasplante. Así que INCUCAY pone los ojos sobre Tucumán viendo la potencialidad de la provincia para realizar estos procesos. Son de altísima complejidad, de muy altos costos. Habitualmente la población impactada es gente joven, gente adolescente, que necesita trasplante de médula ósea, así que estamos muy contentos con eso. INCUCAY va a financiar todo lo que es la parte de edilicia, las capacitaciones del personal y la provincia va a financiar todo lo que es recurso humano, así que es una financiación mixta y esperemos que a fin de año podamos tener el centro de trasplante y empezamos a hacer los trasplantes acá en Tucumán. ¿En el Hospital Kirchner? En el Hospital Kirchner, dentro del ámbito del Hospital Kirchner, no es que el Hospital Kirchner se va a dedicar 100% a esto, sino que dentro del ámbito del Hospital Kirchner hemos visto las capacidades y la estructura básicas que son necesarias para estos trasplantes, ¿no? Doctor, yéndonos un poquito más a lo concreto, hemos tenido conocimiento, el último trasplante que se hizo, no sé si multiorgánico, fue la de un accidente por picada en Avenida Mate de Luna, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto en el contexto familiar? Y bueno, este es un trabajo a largo plazo. Realmente nosotros vemos todos los días accidentes de tránsito, pacientes multilesionados, habitualmente jóvenes, accidentes de moto, de autos. Hay una educación vial que todavía no está realmente dando sus frutos. Nos duele mucho porque realmente, aunque nosotros
podemos realizar los trasplantes con estos donantes. Siempre la pérdida de una vida humana y fundamentalmente pacientes jóvenes es dolorosa para nosotros, la familia queda diezmada, hay un drama familiar alrededor de estas situaciones, así que bueno, hay que empoderarse, tratar de educar a la población, saber que tener los cuidados nos va a llevar a ser una sociedad mejor. Los trasplantes se van a realizar con o sin accidentes viales. Esperemos que los accidentes viales puedan disminuir sus tasas, no solo en Tucumán, sino en todo el país. Y Europa tuvo un problema porque los accidentes viales y con los controles que están en Europa han disminuido bastante y los donantes una curva hacia abajo tuvieron, hasta después se recuperan, porque hay múltiples enfermedades y patologías que llevan a un paciente a la muerte encefálica y a la posible donación. Claro, ¿cómo es el proceso, doctor? ¿Tiene que haber voluntad de la persona que muere o la familia interviene o bueno, ambas cosas? Hasta el año 2019 se dictó la ley, lo que se llama la ley Justina. En realidad la ley Justina tiene muchos artículos, muchas partes de la ley donde favorecen no solo la donación, los trasplantes, favorece la disposición del proceso, favorecen y mejoran los pacientes que ya están trasplantados, o sea, los post-trasplantes, pero fundamentalmente y el impacto más importante tuvo en cuanto a la donación de órganos. Antes de esa ley del 2019, cada argentino debía expresar su voluntad para la donación. Tenía que ir a un registro civil, tenía que ir en las votaciones, en el carnet de manejo, tenía que registrar su voluntad positiva con respecto a la donación. A partir de esa ley ha cambiado un poco y el que tiene que registrar la voluntad es la persona o el ciudadano que no quiere ser donante. O sea, si uno no expresa su voluntad, damos por sentado de que el ciudadano es donante. El que no quiere ser donante tiene que expresar su voluntad, queda sentado y obviamente no va a ser donante. O sea, cambió un poco y sacamos la familia del proceso, porque antes cuando había una muerte encefálica nosotros íbamos a investigar a la familia, al amigo, al vecino, cuál era la voluntad del fallecido. Y a veces la familia no sabe, o el que acompaña al fallecido es un vecino o alguien circunstancial y no conocía realmente la voluntad, la personalidad, si estaba a favor de la donación o no el paciente fallecido. Ahora esto se saca de lado y uno, si quiere expresar su voluntad de no donación, debe hacerlo en vida. Claro, doctor. ¿Y cómo se trabaja con la identidad del destinatario de los órganos? Bueno, fundamentalmente son procesos médicos que se cruzan la información y ven cuál paciente es compatible 100% con el donante. Y hacia allí van los órganos. Lo fundamental de esto es la compatibilidad. La compatibilidad es personal. Cada uno, como tiene su DNI o tiene su patente, tenemos cada uno su inmunidad, su patente inmunológica. Esa patente inmunológica, cuanto más parecida sea el donante, mejor va a andar el trasplante, más años le va a durar, menos medicación van a necesitar y la vida es más normal. Sí, y en relación a la familia del que dona, ¿se le avisa a dónde van? A eso me refería. No. Eso es anónimo. Eso es anónimo, obviamente. Uno produce una donación, esa donación se distribuye no solo en Tucumán, puede ir a otras provincias. Después nosotros mandamos una comunicación a la familia del donante donde le avisamos y le decimos que los donantes de su familiar han sido distribuidos con una evolución favorable, regular, que damos un informe parcial, pero no damos identidad ni lugar donde van los Para ir terminando, doctor, ¿cuántas personas están en lista de espera acá en la provincia de Tucumán? Bueno, Tucumán siempre mantiene lista de espera alta, fundamentalmente por dos causas. Primero, porque es una provincia que cree mucho en el trasplante, entonces los médicos lo indican mucho. Cuando tienen sus pacientes, hacen su terapéutica habitual y cuando esa terapéutica habitual falla y el órgano entra en falla, no dudan en ponerlo en el trasplante porque creen, lo ven factible, lo ven concreto, lo ven todos los días en los sanatorios y hospitales, entonces ponen sus pacientes en lista de espera. Eso acrecienta mucho las listas de espera y además de eso todavía hay un desequilibrio entre los donantes y los receptores. Entonces las listas de espera van creciendo casi siempre. Nosotros tenemos muchas listas de espera fundamentalmente en riñón,
Hay muchos pacientes en diálisis, de ese porcentaje que está en diálisis, muchos pueden ir a trasplante, que son pacientes jóvenes, compatibles, que recién empiezan la diálisis, y después tenemos también mucha lista de espera en hepático, en hígado. También tenemos casi 70 tucumanos que están esperando hígado. Si nosotros consiguiéramos esos hígados, estos pacientes deben hoy por hoy viajar a otros lados a trasplantarse, porque no hay trasplante de hígado en Tucumán por lo menos hasta el año próximo. ¿Por qué no, doctor? Porque no se ha buscado todavía la capacitación del personal. Okay. Necesita una capacitación un poco superior a lo habitual. Ese personal todavía no lo tenemos, por eso no se hace trasplante hepático y todavía tenemos que mandar tucumanos a viajar y a trasplantarse en otros lados. Bueno, doctor, hacemos un llamado a la solidaridad desde el piso de Buen Día América. ¿Dónde concurrir para ser voluntario de donación? Bueno, en realidad el que quiera ser voluntario de donación se puede inscribir o en la página del INCUCAI, y hay un link para inscribirse, o registro civil. O si no quiere hacer nada, no tiene que hacer nada, porque si no hace nada, se lo considera como un donante positivo. Perfecto. En caso de que uno tenga voluntad de no donación, también son los mismos canales y ahí sí debe inscribirse para no ser donante. Bueno, muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto, y también destacar que la sociedad tucumana es muy pro trasplante. Siempre está de acuerdo, siempre acompaña, siempre está al lado es una comunidad muy solidaria uno con otro en cuanto al tema del trasplante. Bueno, muchas gracias. Así pasaba por el piso de Buen Día América el doctor Aldo Bunader, quien es director del CUCAI Tucumán, contándonos cuál es la realidad de esta institución.